Hola a todos, mi nombre es Matthew Vargas y hoy les voy a explicar de cómo el peso afecta a un automóvil. El peso de un vehículo es un factor importante para determinar el rendimiento o potencia, el consumo de combustible y las emisiones contaminantes, el aumento de distancia del frenado, la disminución de la seguridad, teniendo en cuenta el equilibrio o la estabilidad, la consecuencia de la parte mecánica del auto, peso y seguridad. Trabajaremos y explicaremos uno a uno estos. Primero les voy a hablar sobre el rendimiento o potencia. Uno de los aspectos más importantes que las personas tienen en cuenta al comprar un auto es la potencia. Siempre se debe tener en cuenta de que la potencia se traduce en peso, o sea que cuanto más poder tiene un auto, más pesado es. Porque para tener un auto con más potencia se necesita un motor más grande, ejes de transmisión más robustos, transmisiones más fuertes y frenos más grandes para así tener ese impulso adicional. Añadiendo todo esto al engranaje final, sin que nos demos cuenta, el auto pesa un total de 2 toneladas, lo que es algo perjudicial para el rendimiento. Para entenderlo un poco mejor, vamos a usar el ejemplo de la carga aerodinámica. Imaginemos un auto que pesa 1800 kilos y que tiene una carga aerodinámica de 900 kilos. Esto puede generar 1.5 G de aceleración, lo que es una buena proporción. Ahora supongamos que ese mismo auto que pesa 1800 kilos, pero esta vez puede generar 1800 kilos de carga aerodinámica. Esto puede generar 2.0 G de aceleración. Eso significa que ese auto es mucho más rápido en una ruta sin la necesidad de un cambio de potencia. Ahora que sabemos esto, la próxima vez que vayamos a comprar un auto, tengamos en cuenta la cifra de peso en vacío para que así al final tengamos mejor rendimiento. Otra forma en cómo el peso puede afectar al auto es en el consumo de combustible y en las emisiones de contaminantes. Simple es, cuanto más peso hay, más potencia necesita, y cuanto hay más potencia, más consumo de combustible. De hecho, el peso no afecta el consumo de combustible en las carreteras, porque ahí es donde entra la aerodinámica y el desarrollo de la transmisión, a diferencia de las zonas urbanas. Es en el arranque donde el vehículo está parado y es donde es más difícil moverlo, y además de la constante aceleración, frenado, recuperación de velocidad, etc. Y por cierto, cuanto más peso hay, más potencia se necesita, y cuanto más potencia hay, más combustible se gasta, y cuanto más combustible se gasta, más emisiones contaminantes se genera, principalmente CO2, pero no es la única. Por supuesto, hay otros factores que influyen en esto, como por ejemplo el estilo de manejo y la eficiencia del mismo motor del auto, otra batalla para los fabricantes. Hay modelos donde pueden generar menos de 100 gramos de CO2 por kilómetro. Estos son los menos contaminantes, pero hay otros modelos donde pueden generar más de 400 gramos de CO2 por kilómetro, y ya teniendo como 200 excesivamente contaminante. En el caso de los autos eléctricos, reducir el peso de un auto con un motor eléctrico en un 30% aumenta su autonomía entre un 15 y un 20%. En el caso de los híbridos, el motor de combustible complementa al motor eléctrico por sus carencias en la potencia y en la autonomía. Cuanto más pesado es el vehículo, más potencia necesita el motor de combustible y menos autonomía tendrá su motor eléctrico. Y a partir de eso recurrirá más al motor de combustible y habrá más consumo de combustible fósil. Aunque los camiones y los demás vehículos de carga están hechos para llevar carga pesada, eso no significa que ellos puedan gastar grandes cantidades de combustible. Los camiones generan mucha inercia y tienen una resistencia grande por su peso. Ambos factores influyen en el consumo de combustible. En términos un poco más técnicos, de la cual los expertos hablan de que el aumento de peso y la reducción del tiempo de 0 a 100 km por hora aumentan el consumo de combustible. Hay diferentes maneras de reducir el peso y es, por ejemplo,
comprando un modelo más liviano, quitando el peso innecesario y planeando la mejor ruta para llevar menos peso. La clave es la energía cinética. Es el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa determinada desde el reposo hacia la velocidad indicada. Cuanto más grande sea el vehículo, más energía cinética generará. Por ejemplo, si tenemos camiones que van a 60 km por hora, el más grande de todos generará más energía cinética y gastará más combustible. Pero no solo se trata de la energía cinética, sino también de la resistencia aerodinámica, que todas sus partes generan fricción hacia el suelo, y también depende del clima. Una importante compañía canadiense presenta el siguiente cuadro para representar la reducción de gasto de gasolina relacionado al peso. Otra cosa que el peso afecta al auto es la distancia del frenado. Es necesario que cuando viajemos con nuestro auto que va aún más pesado, aumentemos la distancia del vehículo que está antes que nosotros. Redoblemos nuestra concentración y disminuyamos la velocidad, ya que nuestro sistema de freno no será igualito que cuando nuestro vehículo esté vacío. Tardaremos más tiempo al frenar y se aumentará la distancia al parar, porque al perder adherencia y estabilidad estructural del neumático, la trayectoria del frenado se verá afectada y esto podría causar un accidente. Otra forma en cómo el peso afecta al vehículo es la disminución de la seguridad, tener en cuenta su equilibrio y su estabilidad. Los vehículos se diseñan para un uso determinado y su estabilidad en la circulación está comprometida por el cumplimiento de sus estabilizaciones técnicas, si es una camioneta o si es un sedán. Las ruedas dejan de brindar su funcionamiento para las que fueron creadas. El peso no ayuda en la agilidad del vehículo y lo hace menos equilibrado, especialmente si llevas una carga muy grande en el maletero o si llevas una vaca o si llevas un remolque o cualquier otro accesorio que pueda afectar el peso del auto. Lo mejor es llevar todo en el maletero de manera equilibrada y organizada, teniendo en cuenta el tipo de vehículo que utilizas. Una cuestión muy importante es que aunque las 4 ruedas dan una suma de la carga total del vehículo, estas no dejan de tener su propio límite de carga por unidad. Por ejemplo, si tenemos una carga desequilibrada en el auto, que tal vez aún no se pase la carga total del vehículo, las ruedas pueden estar afectadas y esto puede causar inestabilidad. Y esto puede causar los mismos efectos de sobrecarga. En definitiva, la sobrecarga afecta la funcionalidad del vehículo. Otra forma en cómo el peso afecta al auto es en la parte mecánica del auto. El coche se va dañando en los sistemas y piezas cuando lo utilizas transportando mucho peso constantemente. Hay piezas que son especialmente vulnerables en estas situaciones, como por ejemplo los neumáticos, la suspensión, el sistema de frenado y el motor. Ahora les voy a hablar de cómo el peso puede mejorar la seguridad de un vehículo. Un vehículo más grande y pesado puede proporcionar mejor seguridad en un choque contra un vehículo más liviano. Cuanto haya más distancia entre uno y otro, más probabilidad de que el marco del auto pueda ser aplastado antes de que llegue a la carrocería, donde están dentro las personas. También los vehículos grandes y pesados tienden a seguir avanzando después de un choque contra un vehículo liviano u otro obstáculo. Esto significa que las personas que están dentro del vehículo grande sujetan menos fuerza de impacto. Esto nos indica que el peso es muy importante en la colisión de dos autos. En la práctica, el vehículo más grande y pesado podrá empujar hacia atrás al vehículo más liviano, y las personas que están dentro del vehículo más grande y pesado tendrán menos fuerza de impacto.
mientras que las personas que están dentro del vehículo más liviano tendrán más fuerza de impacto. Aunque existen mejoras de seguridad, de protección en una colisión, los vehículos más grandes y pesados siguen siendo mejores que los vehículos livianos, incluso con esas mejoras. Ahora les voy a mostrar una forma simple de obtener el peso de su auto. Esta forma se puede usar en diferentes tipos de autos, sea en coupé, sedán, camioneta, camión, etc. Primero se necesita 2 hojas de papel tamaño oficio, una cinta métrica o una regla, una calculadora o puede ser la calculadora de su celular y por último un manómetro que se usa para saber la presión de las llantas, como por ejemplo cuando vas a una gasolinera y te miden la presión de las llantas. Y por último el auto. Ahora vamos a ir al garaje. Ahora vamos a usar las hojas como punto de referencia. La primera la vamos a poner en la parte delantera de la llanta y que esté bien cerca, y la otra en la parte trasera. Luego las medimos. Eso nos dio 13.2. Ahora haremos lo mismo, pero en los otros lados de la llanta, que estén bien cerca. Las medimos. Esto nos dio 15.3. Ahora con el manómetro vamos a medir la presión de la llanta. Eso nos dio 28. Ya tomamos el peso de una llanta, pero como dije en el video, las 4 llantas tienen su propia unidad de peso. Entonces tenemos que hacer el mismo proceso en las 4 llantas. Ya tenemos todas las medidas de las 4 llantas. Ahora, estas dos medidas están en centímetros y las debemos pasar en pulgadas, porque el manómetro nos da las libras en pulgadas cuadradas. Para eso, nuestras dos medidas deben ser multiplicadas por 0.39. Multiplicaremos estos tres números y los dos primeros representarán la base y la altura, o sea, el cálculo que hacemos para sacar la superficie de un rectángulo, y lo multiplicaremos por la presión del aire. Luego, sumamos los resultados que nos dieron en cada rueda para obtener el total del peso del auto, y los resultados nos dará en libras.
Para pasarlo a kilos, debemos dividir por 2.2 y con eso obtenemos el resultado final. El resultado final es 1569.7 kilogramos. Ahora vamos a buscar en internet el peso del carro y lo vamos a comparar. Buscamos la ficha técnica en internet del Nissan Qashqai y esto es lo que encontramos. El auto pesa 1467 kilogramos, pero este es el peso vacío, o sea que sin los aditamentos. Así es como pesan el auto. Esto es un pequeño margen de error porque no calcularon el tanque de combustible lleno, las sillas y todo lo demás que he explicado. ¿Qué es lo que está haciendo la industria automotriz hoy? Desde la década de los 80 los autos han subido de peso y la industria automotriz ha intentado bajar el peso hasta hoy. Lotus ha creado una división de estructura de bajo peso. BMW está imponiendo todo su dinero para crear fibra de carbono para sus autos y marcas de lujo como Jaguar están apostando por el aluminio. Existen unas tendencias en la industria automotriz, como por ejemplo poner un tanque de combustible de plástico o usar mencionado fibra de carbono para reemplazar el acero. La EPA, que es la Organización de Emisiones de los Estados Unidos, dice que por cada 45 kilos que se quita en un auto, la economía del combustible sube a un 1 o 2%. Con esta mentalidad en la industria se puede responder a las necesidades de los consumidores que buscan justamente menor peso en un auto mucho más grande. En general, se trata de un cambio de diseño, reducción del tamaño de las partes internas y elección de partes ligeras.